José Daniel, esta semana la vamos a pasar trabajando contigo aquí, trabajando conmigo aquí, ustedes. No, si ustedes y yo no trabajamos en la misma empresa ni en la misma compañía, ustedes y yo somos enemigos, estamos en bando contrario. Y dice, bueno, no, discúlpame, creo que como tenemos que resolver algunas cosas para tu salida, ese era el término correcto. Le digo, no, el término correcto sería conversar, dialogar sobre una situación en la que ustedes me están imponiendo que si no me voy de Cuba meten presa a mi mujer y acaban con mi familia. Y me matan aquí a golpes y a tortura. Después de tanto tiempo, después de conversar en tantas ocasiones por teléfonos o Zoom que nos tumbaban, que es una satisfacción inmensa encontrarme con alguien tan valioso, tan querido además, porque a pesar de que en el fondo yo no soy cubana, pero he aprendido desde hace mucho tiempo a valorar a la gente noble, a la gente buena, a la gente honesta. Y creo que lo que he dicho al comienzo resume perfectamente lo que muchas de las personas que nos están siguiendo ahora piensan de usted. Sí, y le agradecemos enormemente porque esa presentación fue muy emotiva. Creo que incluso no la merecemos, pero la agradecemos. Claro que sí, la agradecemos. claro que Gracias, sí. Nelva, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Yo sí estoy bastante emocionada mientras la escuchaba. Son muchos sentimientos encontrados. Me imagino pero agradecida que sí. No, de la invitación. Agradecidos nosotros y felices además porque en cierta medida, como yo decía, los carceleros se han quedado encerrados. Ustedes están en libertad y van a tener la oportunidad ahora de continuar con esta causa sin ninguna jurisdicción, sin ninguna frontera. Ahora quisiera comenzar. Cuando después de tanto sufrimiento el régimen te saca de la cárcel, ¿uno interpreta esta forma de llegar como libertad o como otro tipo de castigo? Otro tipo de castigo. Pero permítame, cuando usted dice que los carceleros continúan encerrados, hay una realidad que quisiese compartir con usted. Mi familia y yo vinimos porque nos obligaron, claro, nos forzaron a hacerlo. Nosotros quisiésemos seguir en Santiago de Cuba realizando nuestro activismo político a favor de la libertad y la democracia y nuestro activismo social a favor de esas personas que no tienen comida, no tienen medicina, no tienen nada por culpa de la dictadura. Pero nos expulsaron con todo el terrorismo de Estado que desataron sobre mi familia y sobre mí. Ahora, los carceleros, la inmensa mayoría de los carceleros que ahí están, si tuviesen la oportunidad, un segundo de salir de Cuba con su familia y venir para tierras de libertad y prosperidad, como es Miami o es los Estados Unidos, no lo pensarían dos veces y vendrían todos. A mí me obligaron, ellos no pueden salir. Y yo sé que además ha habido, ni siquiera aceptó negociar con ellos, o sea, entiendo perfectamente lo que estamos hablando. Cuando me refiero a que el carcelero se queda dentro, me refiero a ese régimen que encarcela, ese régimen que viola, ese régimen que destruye cualquier cosa durante 60 años, casi 67 años que lleva en pie. Se han quedado allá y la libertad ayuda a que el ideal que le ha mantenido a usted en pie en esa celda, que le ha mantenido a usted en pie cuando estaba puesto en libertad y a los 3 minutos volvían otra vez a encerrarlo, cuando ese régimen que ha amenazado a su familia, que ha estado a punto porque yo creo que uno puede sobrevivir pero cuando llega el momento donde tu familia, tu hijo, tu esposa están también en la mitad, es todavía una tortura peor. Ellos se han quedado allá. Ahora la idea está libre, la causa está libre, la causa, siento, a lo mejor estoy equivocada, que va a ser mucho más fuerte cuando usted pueda viajar a Europa, cuando usted pueda viajar a cualquier sitio donde lo llamen, donde encuentren a ese José Daniel Ferrer vivo, estable, de pie e impulsando la palabra desde aquí. Sin duda que era mucho más positivo que pueda realizar este tipo de obra, este tipo de labor, a estar totalmente neutralizado en una celda donde llegué a pasar 22 meses sin saber de mi familia y sin ver a mis hijos. Es decir, ahora puedo hacer, decir, coordinar lo que desde una prisión no puedo. Por lo tanto, es una nueva etapa, es una nueva fase que nunca la tuve en mente, pero las circunstancias me obligaron o me empecinaba a estar allí aislado, confinado y posiblemente terminar muerto o cambiaba de estrategia. Y yo le voy a decir una cosa, y lo comentábamos con Anabel Quis y con Luis Enrique, con sus hermanos, incluso con Nelva en alguna ocasión que hablamos, el mundo está lleno de héroes muertos. Sí. Esa es la realidad y uno necesita héroes en pie, necesita gente que siga batallando. ¿Cómo fue, Nelva, ese primer momento en el que sabéis que vais a venir, te subes al avión y por primera vez tienes la oportunidad de alejarte de aquello que pudo suponer incluso también tu propia vida? Fueron muchos sentimientos encontrados. De por sí fue el tiempo más eterno que hemos sentido.
hasta que no vimos a José Daniel dentro del avión, no pudimos respirar. Era como si cuando le vimos fue como oxígeno que pudimos respirar y tener que dejar todo atrás. Uno dice dejar todo atrás por el hecho de cuando vinimos para acá, porque vamos a regresar. Eso es una idea que no va a salir de nuestra cabeza hasta que lo logremos. Pero fueron muchos sentimientos encontrados de dejar a familia, amigos, a nuestros hermanos, los presos políticos que todavía siguen en esas prisiones. Eso es terror, son horribles. Y dejar también a una familia, que eran los casos sociales que nos veían como, nos decían mamá, papá o madrina, padrino, porque éramos los que día a día estábamos en ello con la labor social que realizábamos. Parte de la labor no se pudo realizar cuando se fue a prisión, pero se mantenía la labor humanitaria en cuanto a la parte de la salud que yo le llevaba, y también de una forma u otra también alimentábamos, no como quisiéramos, pero sí en madres embarazadas, niños que iban diariamente al hogar, siempre de una forma u otra apoyábamos a ese pueblo que no tiene las oportunidades, y dejarlos allí, como nos decían cuando yo salía, así mismo como, doctor, así mismo como está el tiempo, que estaba lluvioso, así están nuestros corazones. Y así mismo, eso yo lo recordaba en ese momento que estábamos en ese avión. Y sobre todo que en la última época habían amenazado incluso con meterte en la cárcel, o sea, era una situación bien compleja. Y a nuestro hijo, y al niñito, a nuestro hijo, a mi esposo le dijeron de que iba a ser con mi papá, con mi padrastro. A mí no me dijeron eso. A mí me dijeron que iba a ser primero una casa de la patria y luego decían que era una prisión para menores, un niño de 6 años. No, la crueldad que tiene ese régimen es inequívoca, y además durante tantos años que parece mentira que en pleno siglo XXI todavía existan esos presidios. Hablando de presidios, te sacaron de la cárcel directamente para montarte en el avión. Sí. ¿Cómo fue ese momento, José Daniel? Bueno, después de todo el proceso bastante tenso y de un paso adelante, 2 atrás, porque duró casi 4 meses. Casi 4 meses porque primero quisieron obligarme a montarme en un avión solo, sin mi familia, rumbo a Guyana o Nicaragua. Eran las 2 opciones que me daban. Y le dejé claro que yo salía hacia los Estados Unidos y con toda mi familia. Mi familia no se iba a quedar de rehén en Cuba. Me dijeron, no, eso no va a ser posible. Digo, me quedo. Van a tener que matarme porque van a tener que matar a mi familia y a mí porque no voy a ningún lado. Ya después de que pasaban los días y ellos veían que yo no daba señales de aceptar ese tipo de salida que me proponían, entonces me dijeron que sí, que para Estados Unidos lo iban a aceptar, pero que yo debía pedirle al gobierno de los Estados Unidos y a la Iglesia Católica un diálogo con el régimen, con la dictadura, y que ellos estaban dispuestos a liberar el listado de presos políticos que Estados Unidos le pidiese a cambio de alivio, es decir, que le suspendiesen medidas de las que Estados Unidos le tiene impuestos porque impuestas porque son unos criminales. Entonces, como todo era en medio de una incertidumbre, que no se sabe qué va a pasar, qué no va a pasar, ya llega un momento donde yo decido, el 10 de septiembre, mandar un documento y decirle a mi esposa que después del 1 de octubre yo no voy a ningún lado. Que lo siento por ella y por el niño, que eran era la causa principal que me llevaba a esa decisión, pero que después del 1 de octubre ya yo no iba a seguir esperando que ellos continuasen con ese juego de que si no te arranco tal o más cual cosa, no te va. Maniobraron de todas maneras, porque son muy astutos, ellos sí saben lo que hacen. A veces nosotros, los opositores, los demócratas cubanos, que tenemos la razón, que tenemos de nuestra parte a las mejores personas, los mejores cubanos, no tenemos las habilidades que sí tienen ellos, que es lo peor de lo peor para conseguir su fin. Quisieron casarme con mi esposa el 13 de agosto, que es el día del natalicio del dictador Fidel Castro. Quisieron no. Me hablaban en términos muy cariñosos y me dicen un día, por ejemplo, José Daniel, esta semana la vamos a pasar trabajando contigo aquí. Y digo, ¿trabajando conmigo aquí ustedes? No, si ustedes y yo no trabajamos en la misma empresa ni en la misma compañía, ustedes y yo somos enemigos, estamos en bandos contrarios. Y dice, bueno, no, discúlpame, creo que como tenemos que resolver algunas cosas para tu salida,
ese era el término correcto. Le digo, no, el término correcto sería conversar, dialogar sobre una situación en la que ustedes me están imponiendo que si no me voy de Cuba meten presa a mi mujer y acaban con mi familia. Y me matan aquí a golpes y a tortura. Increíble. Ahora, José Daniel, le han sometido a toda clase de vejaciones, torturas. Como yo decía en mi introducción, nunca ha doblado la rodilla. Y eso todo el mundo lo sabe. Nunca ha doblado esa rodilla. ¿Qué teme el régimen de José Daniel Ferrer? Yo diría que lo que siempre más han temido es que saben que José Daniel no descansa nunca mientras Cuba no sea libre, democrática, justa y próspera. José Daniel no duerme tranquilo, no se alimenta tranquilamente, sabiendo que las cárceles están llenas de presos políticos, que les golpean, que les torturan, que el pueblo está viviendo en la más profunda miseria, que hay una hambruna terrible por toda Cuba, que se están muriendo muchas personas por desnutrición, por tuberculosis y otras enfermedades infecciosas que cuando las defensas del cuerpo, debido al hambre, están muy bajas, pues resultan víctimas fáciles de cualquier enfermedad. Todo eso está pasando en Cuba. Cuba es un infierno. Aquello está es decir, Cuba está en el peor momento de su historia desde que Colón llegó a nuestras costas. Y mientras eso esté sucediendo, José Daniel va a estar luchando. Por eso, repito, recalco, salí porque me tenían silenciado en una celda con 13 delincuentes comunes, esquizofrénicos, locos, criminales, que por cualquier migaja matan a cualquiera. José Daniel, ¿en algún momento sentiste en esa celda que podías perder la vida? ¿Cómo se mantiene la fe cuando todo está hecho para quebrarte? Sí, me venían golpeando ya hacía varios días. Me venían golpeando y torturando, apretándome las manos, torciéndome los dedos para obligarme a comer, para obligarme a ponerme el uniforme, comer los alimentos del penal que yo siempre me negué a comerlos, por pésimo, porque es un peligro. Porque te pueden envenenar, que ya lo intentaron. Te pueden envenenar, exacto. Entonces, para obligarme a ponerme el uniforme de preso, que siempre me negué a ponérmelo, para obligarme a pararme en firme ante la presencia de los guardias, de los carceleros, y para que me comiese los alimentos del penal, los pésimos alimentos del penal, empezaron a golpearme y a torturarme, pero llegó un momento que estando ya 10 días en huelga de hambre, me humillaron de la manera que yo nunca pensé que alguien se atreviese a humillarme. Me golpearon dentro de la celda en la cabeza, en el abdomen, me torcieron las manos, los pies, me arrastraron, me pusieron delante de una cámara que la policía política monitorea desde Santiago, y allí 10 me sujetaban y 2 me apretaban la boca, la nariz. Cuando abrí la boca buscando aire, buscando oxígeno, me introdujeron un palo en la boca, un palo como de este diámetro en la boca de golpe, violentamente, que me afectó, me dañó la parte interna de la boca, el paladar. Me introducen el palo, lo alan hacia el lado izquierdo, lo pegan al lado izquierdo para que el lado derecho quede libre y me introducen un embudo. Y con ese embudo empiezan a echarme una sopa con un hedor insoportable, una sopa hecha con un picadillo en estado de descomposición, es decir, para humillarme totalmente. Y tenía que tragarla porque después que me echaban una cantidad, aunque yo apretara, es decir, tratase de impedir que bajase, me tapaban la nariz, me mantenía la nariz tapada y me cerraban la boca. Si no la tragaba, me ahogaba. Y yo puedo asegurar que la intención era humillarme y sacarme de Cuba, no matarme. Pero ¿a quiénes están empleando para hacer esto? A unos individuos que toman pastillas, psicofármacos para drogarse, que le están dando alcohol para que estén en un estado de enajenación total y cumplan la orden al pie de la letra. Y de esos individuos cualquier cosa se puede esperar. Es decir, podía morir ese día. Ese día no pude dormir y pasé varias noches pensando en que soporto esta situación como Jod, el personaje bíblico, o muero matando, o muero aquí matando. Es decir, no muero, no me dejo matar fácilmente, muero matando a quienes me agreden. Y solo la imagen de mis hijos pequeños, ¿qué va a ser de mis hijos si el padre no está? ¿Qué pueda suceder? ¿Qué va a pasar con tantos presos políticos que siempre han confiado que el mayor apoyo que han tenido ha sido nuestra humilde labor, nuestras preocupaciones por ellos? Y ahí fue donde dije, imita a Jod, siga copiando paciencia.